Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén mirando. ¿Te has puesto a pensar cuál es el ADN de tu empresa? ¿Dónde está eso que nos empieza a definir? Pues si quieres averiguarlo, hoy vamos a estar entrando en la cultura organizacional después de la intro. Quédate con nosotros. Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar eso. La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y comportamientos, normas y tradiciones que definen la forma en que una empresa opera. En otras palabras, estamos hablando del ADN, estamos hablando de eso que diferencia las organizaciones desde el interior, es la personalidad que se le da. Muchas veces cómo proyectamos esta cultura organizacional es lo que nos lleva a que nuestros clientes nos reconozcan de una determinada manera, cuánto nos demoramos en responder a algo, o si en general la gente es alegre, es colaboradora. Normalmente sostiene, sin que nos demos cuenta, directamente un enlace con cómo y los valores que estamos nosotros fortaleciendo al interior de la organización. Aquí también hablamos de cómo empezamos a llevar desde los mismos momentos de onboarding de todos nuestros colaboradores para que empiecen a interactuar de una u otra manera entre ellos a través de las diferentes áreas en las comunicaciones, no solo horizontales, sino en las comunicaciones verticales, así como interdepartamentales. Entonces se vuelve muy importante que sea algo que nosotros vayamos orquestando desde el comienzo en cómo vamos a ir trayendo a los que van a ser nuestros colaboradores y cómo esto va a repercutir en la forma que interactuamos con nuestros clientes. ¿Qué es muy importante acá? Muchas veces cuando empezamos desde el momento de emprendimiento, nosotros dejamos ciertas cosas para cuando seamos grandes. Pero acá es donde empiezan a crearse la forma en que generamos ciertos tratamientos y ciertas expectativas dentro de los colaboradores que cuando empieza a crecer la organización empiezan a mutar y empiezan a mutar de formas descontroladas. Es por eso que es importante que tengamos una visión clara de cómo queremos que sea nuestra cultura, para que desde el mismo momento del reclutamiento empecemos a traer la gente que conecta con estos valores y que a través de los procesos de onboarding más adelante empecemos a llevarlos hacia donde vamos. No se trata de algo que esté en la pared solamente, no es la clase de cosas que queremos que nuestros empleados se aprendan de memoria y que en las auditorías de ISO 9000 estemos preguntando para que lo reciten. No, la verdadera cultura es algo que nosotros implantamos en el comportamiento que vamos llevando. Empieza con pequeños comentarios, con feedback constante, desde el momento, desde el onboarding. Si nosotros queremos una cultura de puertas abiertas, desde el CEO para abajo debe existir esta cultura de puertas abiertas. Si nosotros queremos una comunicación abierta y transversal, no debemos limitar la comunicación en nuestro equipo. Si lo que nosotros queremos es innovación constante, debemos entonces canalizar y llevar dentro de procesos para evitar la frustración entre los mismos. Si lo que queremos es estructuras muy organizadas desde el comienzo de las empresas, desde los emprendimientos, tenemos que fortalecer la comunicación en ese camino que nosotros queremos llevar. Y ante todo, siempre hay esta cultura que esté ligada con nuestra misión y nuestra visión, como estaremos mirando a través de las siguientes secciones en cómo vamos a definir la cultura organizacional. Comienza por conocerte a ti mismo. Y eso es muy interesante porque, no sé si lo haya mencionado en otros videos, pero yo siempre hago la analogía entre una empresa y un ser humano, donde tiene sus propios documentos, tiene su propio NIT, tiene su propia identidad, tiene su propia misión, tiene su propia visión y tiene sus propios valores. Por ende, también tendrá una personalidad. ¿Y qué es esta personalidad? Sino el resultado de cómo interactuamos todos los colaboradores dentro de la organización, desde la persona que está en la portería hasta la persona que está en la oficina del CEO.
Y todos tenemos una forma de interactuar unos con otros, que se va proyectando hacia el exterior en cómo interactuamos con nuestros clientes, cómo interactuamos con nuestros proveedores, cómo interactuamos con la gente que está buscando información. Y esa es nuestra personalidad. ¿Y de qué está conformada esa personalidad? Si lo tuviéramos que poner en términos de una red neuronal, cada persona en la organización es una neurona. Y lo que nosotros estamos llamando ahorita la cultura organizacional es ese dendrita, es ese axón y la forma como interactuamos unos con otros. Entonces, para poder definir esta forma, necesitamos tener claros cuáles son nuestros propósitos y nuestras aspiraciones. ¿Para qué? Para empezar a poner eso desde el momento del reclutamiento de cada colaborador hasta el momento de cada feedback y mientras permanezca esa relación con esa persona. Además, qué bonito sería que cuando una persona ya no haga parte de nuestra organización, se lleve consigo una parte de ese ADN y que sea una parte positiva. Que cuando la gente vea a este ex colaborador, diga, viene de allá, qué interesante, genera una nota de confianza por lo mismo. Entonces, para ello es esencial trabajar en tres pilares fundamentales. Creo que los hemos mencionado recurrentemente a lo largo de esta serie de videos y son la misión, la visión y los valores. Entonces tenemos todo un video dedicado a lo que es la misión, tenemos todo un video a lo que es la visión y tenemos todo un video a lo que son los valores. Pero en general, digamos que podemos decir que estos van formando nuestra carta magna, podemos decir que esto va formando nuestro objetivo, nuestro mapa de ruta y esto va formando los límites dentro de los cuales nos estamos, misión, visión y valores. Tener este elemento claro es supremamente importante y quizás esta es la parte que podemos tener frecuentemente en nuestros pizarrones, en nuestros tableros, en nuestras cartas, en nuestros flyers. Pero la forma en que llevemos eso a las interacciones del día a día es como vamos generando la cultura. Entonces, como decía anteriormente, si hablamos de una oficina de puertas abiertas, desde el CEO en adelante tenemos las puertas abiertas. Pero no solamente por tenerlas, sino tenemos las puertas abiertas, pero si alguien viene a buscarnos, no vamos a poner esa clase de límites. Porque comúnmente podemos encontrar que las organizaciones tienen unos valores corporativos, tienen una cultura que quieren promover dentro de su equipo de trabajo, pero que no la comparten las personas que tienen poder. Y normalmente estas organizaciones se fracturan. Por lo mismo, definir la cultura tiene que ser un compromiso que vamos a llevar entre el equipo de la organización, todos los colaboradores y todos los patrocinadores, toda la capa directiva, que nos permita construir una cultura organizacional sólida. Entonces, construir una organización sólida no sucede por arte de magia, no es algo que pasó y ya, sino requiere un proceso y este proceso tiene que ser sumamente estructurado. Incluso dentro de nuestros mapas de procesos, a quienes nos gusta todo este tema de la ISO 9000, es uno de los temas que podemos tener muy marcados ahí. Entonces arrancan en nuestros procesos de reclutamiento, en nuestros procesos de training, onboarding, nuestros feedbacks, la definición de las metas, los performance review que vamos a hacer a través del tiempo. Entonces, esto es lo que va generando los elementos como más clave. Sin embargo, si tuviéramos que ponerlo en términos de un proceso de alto nivel, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, una autoevaluación, definir dónde estamos, establecer la línea base de la cultura que tenemos ahorita, o si somos unos emprendedores, a lo que estamos aspirando, pero también desde dónde estamos ahorita naciendo. Si somos 2 personas, tenemos clara la cultura que queremos cuando seamos 1000 y cómo la estamos viviendo en este momento. Entonces, ahí es donde empieza ese primer assessment, que es tratar de saber dónde estamos y a través de esto podemos utilizar mecanismos como las encuestas, los feedbacks, one-on-one,
en general todo lo que nos permita tener una comunicación transparente con todos nuestros equipos de colaboradores. Entender qué cambios hemos tenido a corto, mediano plazo y qué cosas se han mantenido a lo largo del tiempo. Quizás ahí están un poco de los insights, pero también podemos identificar si hay amenazas a esa cultura, la parte buena. Normalmente vamos a encontrar cuando hagamos esta evaluación una parte de la cultura que per se sí nos gusta y que queremos mantener, que es parte de nuestro core corporativo, pero también habrán cositas que queremos ir modificando. Entonces tenemos que entenderlas, separarlas y una vez separadas empezar a hacer planes de acción que refuercen lo que nos gusta y por otro lado que vayan modificando los comportamientos que queremos modificar. Después tenemos que utilizar el liderazgo como ejemplo. Normalmente la cultura, como les venía diciendo, es algo que tenemos que empezar desde las esferas más altas de la organización y empezarla a fluir hacia abajo en forma de ejemplo. Pero también es importante la comunicación y el feedback oportuno. No podemos esperarnos una vez al año a decirle a nuestros colaboradores que llevan todo un año haciendo cosas que no nos representan como organización. En cambio, sí podemos tener one-on-one constantes donde podamos decir qué se alinea con lo que queremos y qué no se alinea con lo que queremos. Y entonces, así vamos construyendo con el paso a paso esa cultura organizacional. También tenemos que evaluar y en muchos momentos tenemos que pensar en los planes de integración y desarrollo continuo. ¿Por qué? Porque los comportamientos que nosotros queremos a nuestro favor, pues tenemos que incentivarlos y tenemos que seguirlos desarrollando. Y cuando queremos integrar nuevas cosas es un proceso que va a tomar tiempo en que se haga parte de ese ADN o de esa cultura core que estamos construyendo. Y como les decía al comienzo, hablamos de la personalidad de la empresa y como todas las personalidades necesitan un desarrollo constante y no siempre tiene todo lo que nosotros quisiéramos. Pero estar haciendo, lo pongo constantemente en todos los videos, nuestro ciclo PHBA, entonces haciendo, identificando, planeando, haciendo, es que vamos a empezar a modificar paso a paso las cosas. Importante entender que toma tiempo, la cultura no es algo que podamos cambiar de la noche a la mañana. Podemos establecer políticas de la noche a la mañana, pero eso no quiere decir que se vayan a cumplir. Y sé que es posible, siempre es posible implantar una cultura con sangre, con tabla, pero la realidad es que no funciona, porque eso lo que va a generar es un equipo de trabajo frustrado y un equipo de trabajo frustrado no rinde como quisiéramos. Empiezan a subir esos niveles de adrenalina en todo el mundo y normalmente cuando va a explotar la problemática es en el peor momento, en medio de una crisis con cliente, en medio de un momento donde deberíamos ser más productivos. Ahí explotan las cosas, ahí es donde la cultura organizacional explota. Y de pronto en el momento que necesitamos más apoyo de todos, se nos van 3 o 4 personas claves de nuestro equipo de trabajo porque no supimos llevar esa cultura, no supimos llevarlos por donde queremos, no supimos llevarlos dentro de una cultura asertiva y justa. Entonces, si nosotros queremos tener capacidad de respuesta en los momentos más críticos, eso lo hacemos a través de los entornos agradables de trabajo, donde estas situaciones anómalas son la excepción y no la norma. Y con un equipo de trabajo feliz y comprometido, va a ser desde ellos mismos que nazcan las acciones necesarias para salir de las crisis. Entonces ahí es donde nosotros y la cultura, establecer una buena cultura nos lleva a generar y a crear compromiso. Entonces esto es muy, muy, muy importante. La cultura no se debe implantar con sangre, se debe implantar con desarrollo, se debe implantar con procesos de selección claros y alineados, porque no es justo tampoco, pasado el tiempo, empezar a prescindir de recursos porque no se ajustan a la cultura de la organización, si desde el mismo momento de los procesos de selección no evaluamos qué tan alineada estaba la persona con los procesos que teníamos, con la cultura que teníamos. Entonces,
Desde el momento de las elecciones, cuando empezamos a ver quiénes se alinean y quiénes no, para hacerlos parte del equipo de trabajo. Y eso hace más fácil los procesos de adaptación al cambio con el tiempo. Al final nos queda el proceso de evaluación. Entonces aquí vamos a tener unos elementos a nivel de cultura que tienen que ser mixtos, cualitativos y cuantitativos. Para los elementos cuantitativos es bueno poner como parte de nuestro scorecard de la organización ciertos indicadores que nos digan cómo están las cosas, ciertas métricas, evaluaciones psicológicas que nos permitan medir la calidad, evaluaciones 360 para todos los colaboradores, incluyendo los jefes, ¿no? Esos no se pueden olvidar también, porque lo peor que le puede pasar a una organización es un mal jefe y la carencia de liderazgo. Entonces, todos debemos pasar por esos procesos. Y también los directivos deben pasar por los procesos de adaptación a la cultura, ser parte del cambio, no solo implantarlo, sino ser como parte del liderazgo. Para evaluar la cultura organizacional, normalmente lo que vamos a intentar hacer son encuestas de clima organizacional, encuestas de satisfacción con todos nuestros empleados, encuestas 360, donde veamos cómo son las interacciones de nuestro equipo, cómo son las interacciones de nuestro equipo con nuestros clientes y en general cómo se está moviendo dentro de la organización. Importante que estemos pendientes de tener un buen clima organizacional. Normalmente cuando una empresa cuida de cómo se sienten sus colaboradores dentro de la empresa, los colaboradores cuidan cómo se sienten los clientes con la empresa. Y es un ciclo. Entonces acá se vuelve muy importante que estemos evaluándolo y tomemos medidas correctivas cuando sea necesario. Aquí también entramos un poquito con los indicadores de desempeño y los resultados. Si bien es cierto, siempre debemos propender a que nuestro equipo esté bien y se sienta bien, también debe ser dentro de una cultura que responda a eso y que responda con indicadores satisfactorios, que tenemos que tener productividad. Entonces no solamente se trata de tener equipos equilibrados, sino equipos productivos. Cuando tenemos esto bien equilibrado es cuando normalmente podemos decir que tenemos una cultura alineada con la empresa que va apuntando hacia nuestra misión y nuestros objetivos. Al final, cada cosa que hacemos en la empresa y cada cosa que promovemos dentro de la empresa debe estar apuntando a cumplir nuestra misión dentro de ese scope, dentro de ese marco que hemos creado dentro de la visión. Entonces, ¿cómo nos vemos para ser lo que queremos ser? Y la cultura que estamos generando para que eso ocurra. Y igual de importante, tener one-on-one con todos los miembros del equipo constantemente e ir llevando también estas preguntas de cómo se siente cada persona, cómo se sienten los equipos que lidera esa persona, cómo se sienten las áreas que lidera un jefe de área, cómo está todo un departamento debajo de una vicepresidencia sintiéndose. Y así vamos llevando la cultura en una forma. Lo que no descarta que tengamos otros mecanismos, buzones de sugerencias, accesos a recursos humanos, de tal forma que tengamos un flujo de información tanto vertical como horizontal que nos permita entender, porque al final siempre queremos es entender lo que está pasando dentro de nuestra organización para poder tomar las medidas que queremos. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir lo siguiente: la cultura organizacional es el corazón de cualquier empresa. Definirla, construirla y evaluarla es un proceso continuo que requiere compromiso y coherencia. Al invertir en una cultura sólida, no solo mejoras el ambiente laboral, sino que también impulsas el crecimiento y el éxito a largo plazo de tu organización. Esto es, creo que, el resumen ejecutivo de todo lo que hemos venido hablando, y es simplemente lo que dijimos hace un momento: un equipo sólido que se siente bien, que es estable, que cuida
de sí mismos, va a cuidar de la empresa, va a cuidar de los clientes, y los clientes van a sentirse más cómodos llegando a estos equipos. Entonces es todo un ciclo continuo. Normalmente estas cosas no las podemos inventar de un día para otro, estas cosas toman tiempo. Así que el momento para empezar a cuidar de nuestra cultura es ya. Si tenemos que hacer mejoras, hay que hacerlas ya. Y probablemente, dependiendo del tamaño de la organización, va a tomar un tiempo en que llegue a todos los niveles, de una forma coherente, de una forma precisa y de una forma natural. Como yo les comentaba muy al comienzo, las empresas tienen su propia personalidad. Y cuando esa personalidad se percibe falsa, todo el mundo en la organización lo va a sentir. Pues nada, como siempre, estamos publicando contenidos semanalmente. Así que si les gusta lo que estamos haciendo, por favor suscríbanse, por favor denle a la campanita, estén pendientes de cuando vamos publicando, déjenos comentarios, me encantaría empezar a recibir muchos comentarios, también para empezar a apuntar todo lo que estamos haciendo en esa línea. Y ante todo, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy.